Muy buenas. Hoy vamos a tocar un tema importante en relación a la medida de algunas señales en el área de diagnóstico. Y en este momento, pues, abordaremos cómo medir la señal del QRS de un simulador de pacientes para, pues, poderla medir con el osciloscopio. Bueno, aquí vamos a hacer una lista de nuestro patrocinio y vamos a entrar en detalle de cómo hacer esta medición. Aquí tenemos montados ya los elementos básicos para poder hacer la medición de la señal del QRS y vamos a chequear bien la salida del output del simulador. Estamos usando una salida que dice nivel alto de salida del simulador, donde tenemos 0.5 voltios. Vamos a ver en la línea número 1, en la derivación número 1. Entonces, en nuestro osciloscopio tenemos aquí un Fluke 105B y estamos nosotros apreciando el gráfico del QRS. Lo tengo en función de tiempo real, no he congelado la imagen. Para eso tendría que darle hold acá mismo, pero veamos pues el gráfico y nos dice que tiene 500 milivoltios. Este voltaje que se está midiendo ahí son 500 milivoltios y a una frecuencia de 200 milisegundos por división, como podemos ver ahí. Ahí lo importante es que apreciamos claramente lo que en el monitor nosotros estaríamos viendo como la simulación del QRS o SG de un paciente, de un simulador de paciente. Este pequeño simulador, que es un Dynatec Eje 100, lo tenemos en la posición 10. La posición 10 nos dice que son 120 bits por minuto. Eso es la frecuencia que nos está generando. Y veremos acá el voltaje. Lo vamos a poner. Esta es la posición on-off del simulador y el voltaje de amplitud, que está aquí. Aumentamos a 2 voltios por división. Vamos a revisar nuevamente nuestra señal, que estoy conectando un jack que viene del output acá. Ahí tenemos. Ahora vamos a normalizar. Esto es un laboratorio, por lo que yo estoy conectando un jack macho en el hembra, que es la salida del simulador. Aquí hay un hembra y ahí me da ya la señal, me ha hecho un buen contacto. Entonces, en este caso, aumentamos el voltaje. Hemos aumentado el voltaje aquí a la posición 2. Teníamos 1.5. Como vemos aquí, el creció, lo bajamos y lo vamos a tener donde anteriormente estamos midiendo, que es en 1.5, como podemos ver ahí. En 1.5, de 2, 1.5, 1 y 0.5. Entonces, esta lectura
es a 1.5 milivoltios. Según como nos lo dice la amplitud, la escala de la amplitud, nosotros en el output tenemos 5 voltios, 0.5 voltios por milivoltio. Acá es la que estamos usando, el output, 0.5 voltios por milivoltio en la línea 1. Por eso en la lectura del osciloscopio nos da 500 milivoltios. Ahora bien, nosotros hemos usado en este osciloscopio en particular, hemos usado el modo auto para poder captar la señal de el simulador SG, del simulador del QRS, del simulador de pacientes. Entonces, este modo lo que hace es escanear y poder leer, poder poner en un modo legible la señal que viene desde el punto de medición, que el punto de medición en este caso es este simulador. Como lo vemos ahí, tenemos los dos, tanto el osciloscopio como nuestro simulador SG. Este, como ven, tiene las 6 líneas precordiales y las 4 líneas de los miembros para que nosotros podamos usarlo en el escaneo y prueba de monitores de signos vitales en el renglón del SG, en la medición del SG. Ahora, en este laboratorio lo que hacemos es nada más poner ante la vista de ustedes, pues, cómo podemos nosotros sacar la señal de un simulador para poder ser medida con un osciloscopio. Y nosotros, pues, revisar la calidad de la señal, revisar, pues, el funcionamiento de la onda emitida por el simulador y poderla leer en nuestro osciloscopio. Bueno, aquí también mostraremos cómo son las configuraciones de algunos de los simuladores. Como ven en este, tenemos la salida de high level, con la que podemos medir la onda del simulador. Pero tenemos aquí otro tipo de simulador, el modelo siempre de Dynatec, un 214. Este es un simulador más orientado, pues, a una didáctica de las ondas del SG. Como ven, ahí tengo diferentes en lo que es SG. Si nos vamos a basar nada más en el SG, tenemos diferentes formas de onda, diferentes sintomatologías que tendría el paciente o simularía el paciente para poderlas nosotros ver en nuestro monitor cardíaco. Y mostraremos otro tipo de simulador. Tenemos este, y en este caso sí tenemos la salida de alto nivel. Tenemos el high level, que está aquí, donde vemos un voltio SG, y ahí podemos ver nosotros apreciar la salida con un jack banana. Podemos nosotros obtener la señal, y el resto del simulador, pues, que tiene las otras funciones. Veremos también, vamos a reubicar aquí, a reposicionar ahí, y aquí tenemos otro simulador donde la función está, pues, acá, como la podemos ver. También se usa un jack. Este es otro tipo de simulador que tiene varios parámetros
pero nosotros nos referimos a esta salida que es la que usaremos para poder monitorear o poder leer en nuestro osciloscopio la señal del ECG. Esto pues con fines de laboratorio para lo que corresponde al ingeniero biomédico realizar pruebas en su área de trabajo para luego tener en cuenta que sus equipos de análisis o prueba estén en buenas condiciones y que pues lo que nosotros vamos a apreciar en el monitor cardíaco será esto mismo que podemos apreciar en el osciloscopio. Bueno, esta es una ilustración sencilla, a grandes rasgos, de cómo podemos nosotros pasar la señal del simulador ECG. Muestro aquí algunos de los diferentes modelos de simulador. ¿Cómo podemos pasar esa señal al osciloscopio y cómo la podemos medir? Como le digo, en el modelo osciloscopio nosotros estamos usando en este modelo el automático. La mayoría de los osciloscopios ya traen ese modo automático. Si no, nosotros regularemos la amplitud y el ancho de banda con el ajuste de voltaje y el ajuste de la frecuencia, el tiempo. Acá tenemos el ajuste del voltaje y el tiempo. Uno para cada uno, porque este osciloscopio tiene dos canales. Nada más estamos leyendo en uno. Ustedes ven, estamos usando un canal, el canal A, tiene canal B también. Entonces, para que tengan una referencia del osciloscopio que ustedes tienen, lo pueden hacer con cualquier osciloscopio. Este es un osciloscopio digital, pues de muy buena referencia y muy buen rendimiento, pero igualmente lo pueden hacer con el que ustedes tienen en su taller o en su laboratorio. Esto pues de nuevo repito para todos los involucrados en el área de biomédica y diagnóstico sirva como ilustración para la medición de la señal del QRS, misma que vemos aquí, con su simulador ECG, su simulador de pacientes. Bueno, tengan pues muy buen día y espero que este pequeño pues apéndice haya sido de su utilidad. Para todos, muchas gracias y espero sus comentarios, espero sus apreciaciones en la barra eh, donde pues pueden poner ustedes todas sus observaciones y veremos pues cuál es el pensamiento y cuáles son pues sus experiencias y desarrollos en esta área pues de la biomédica que es tan importante y más lo es hoy en día. Muchas gracias.